Dentro del contenido que veremos el día de hoy, vamos a hablar acerca de los conceptos del tejido conjuntivo, acerca de las características del tejido conjuntivo, funciones del tejido conjuntivo, componentes del tejido conjuntivo, algunos tipos de tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo con funciones especiales, específicamente el tejido cartilaginoso. Vamos entonces a estudiar qué es el tejido conectivo conjuntivo y a qué se refiere. Bueno, si hablamos del tejido conjuntivo conectivo, podemos decir que es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir del mesénquima embrionario originado en el mesodermo. Acá tenemos nosotros nuestro embrión y vemos que a partir del mesodermo, ¿no?, se va a originar o se van a diferenciar las células que van a dar origen al tejido conjuntivo, ¿no? La manera en que las células mesenquimáticas van a proliferar y se organizan van a determinar el tipo de tejido duro que se formará en su sitio dado, ¿no? ¿Esto de qué va a depender, chicos? Esto va a depender mucho del ambiente y de los factores de expresión genética específicos para algunos tejidos, como ya lo van a ver más adelante cuando empecemos a estudiar los diferentes tipos de tejidos conjuntivos con funciones especiales. Si hablamos de las características propias del tejido conjuntivo, si hablamos de las características generales, nos vamos a dar cuenta que este tejido conjuntivo o conectivo es un tejido especializado que contiene gran variedad de células, ¿no? Y aparte contiene abundante sustancia intercelular. Estas dos primeras características son las primeras características generales que lo diferencian del tejido epitelial que lo hemos visto la semana pasada. Hagamos un pequeño recordatorio de que nuestro tejido epitelial es un tejido que se caracteriza por contener poca variedad de células. Y otra de sus características generales es que posee poca sustancia intercelular. En cambio, el tejido conectivo es todo lo contrario. Entonces queda claro que el tejido conectivo es el que posee gran variedad de células y abundante sustancia intercelular. Desde sus características más específicas también lo diferencian del tejido epitelial que lo estudiamos la semana pasada, como por ejemplo que este tejido conectivo conjuntivo es altamente vascularizado, posee terminaciones nerviosas y posee una matriz extracelular que puede ser gelatinosa, puede ser líquida, puede ser fibrosa o calcificada de acuerdo al tipo de tejido conjuntivo conectivo. Dentro de las funciones del tejido conectivo conjuntivo tenemos 4 funciones específicas. La primera es una función de relleno, en la cual va a llenar los espacios existentes entre los órganos. Por ejemplo, uno de los tejidos conjuntivos que cumplen esta función de relleno es el tejido graso. Otra de sus funciones del tejido conectivo conjuntivo es su función de sostén, ya que sostiene los elementos de los demás tejidos. Dentro de ellos encontramos el ejemplo del tejido cartilaginoso y el tejido óseo. También tenemos otra de sus funciones, que es la función de nutrición, ya que ésta se encarga de alimentar los órganos que sostienen o descubren, y también tiene la función de nutrir a los otros órganos, ¿no? Como por ejemplo son los componentes o las células que son componentes de la sangre, ¿no? Y también tiene una función de defensas por intermedio de las células, como son los macrófagos, las células plasmáticas y las células sanguíneas, específicamente los glóbulos blancos. Ahora, si hablamos de los componentes de nuestro tejido conectivo conjuntivo, debemos de aclarar un punto bien claro, que los componentes de nuestro tejido conectivo conjuntivo son 2 componentes específicos. Uno es el componente celular y otro es la matriz extracelular. Entonces, lo vuelvo a repetir, tiene 2 componentes generales. Uno es el componente celular y otro es la matriz extracelular.
celular. Dentro del componente celular vamos a encontrar que se encuentran aquellas células llamadas las células fijas y las células móviles o migratorias. Dentro de las células fijas vamos a considerar aquellas células que más cumplen una función estructural, ¿no? Como por ejemplo allí encontramos dentro del grupo de las células fijas los fibroblastos, los adipocitos, las células mesenquimáticas y diferenciadas, los mastocitos y los macrófagos, ¿no? En el grupo de las células móviles o migratorias vamos a encontrar aquellas células que más cumplen una función de defensa y nutrición, como por ejemplo las células sanguíneas y las células sanguíneas específicamente los glóbulos blancos, como los granulocitos, también encontramos los monocitos, linfocitos, plasmocitos y los macrófagos. Ahora, si estudiamos el componente de la matriz extracelular, nos vamos a dar cuenta que nuestro componente de la matriz extracelular también tiene sus propios componentes, en las cuales se encuentra el componente de la sustancia fundamental y el componente fibrilar. En el componente fibrilar también vamos a encontrar que dentro del componente fibrilar vamos a encontrar diferentes tipos de fibras, como son las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Entonces, vamos a estudiar vayamos a ver los ejemplos de algunas células, tanto fijas como migratorias, que componen nuestro tejido conectivo conjuntivo. Entonces, acá vamos a ver dentro del componente celular los fibroblastos. Tienen unas características estas células ya que son grandes, ya que son aplanadas, fusiformes y ramificadas, ¿no? Y forman parte también de la matriz, ¿no? Acá vemos otra célula, ya está, vamos a estudiar acá los macrófagos, que tienen una característica muy especial, estos macrófagos, ¿no? Tienen una forma totalmente irregular, tienen proyecciones cortas, ramificadas, ¿no? En su estado activo se consideran como células móviles, ¿no? Que engloban bacterias y restos celulares por fagocitosis, pero también se consideran como células fijas en su estado inactivo. Entonces lo vuelvo a repetir, en su estado activo se consideran células móviles porque justamente su función de ellas es englobar las bacterias y los restos celulares por fagocitosis. En su estado inactivo, entonces, son considerados células fijas. Entonces acá vemos un ejemplo histológico de cómo se ven nuestros macrófagos, ¿no? Cómo se ven que estos pueden fagocitar otros elementos o restos celulares, ¿no? O pueden englobar algunas bacterias. Por eso se consideran que estos macrófagos son células bastante grandes, ¿no? Que internamente van a contener varios núcleos, pero normalmente estos núcleos pues son de células fagocitadas también. Otro ejemplo de células del tejido conjuntivo conectivo se encuentran los mastocitos. Estas también se consideran como células móviles, ¿no? Tienen unas características de ser células grandes, ¿no? De núcleo también bastante prominente, de forma redondeada, que produce unos gránulos llamados los gránulos de heparina. Estos mastocitos o estos gránulos de heparina son los que cuando están producidos en cantidad excesiva producen pues las reacciones alérgicas en el cuerpo, ¿no? En el ser humano. Aquí vemos otro tipo de células, estas ya son células fijas como las células grasas, ¿no? Entonces, una de las características de estas células grasas o adipocitos es que células son bastante prominentes, ¿no? En las cuales su núcleo se encuentra en la periferia de ella, ya que su citoplasma se encuentra lleno de lípidos. Otro del ejemplo de células móviles que podemos encontrar acá son los linfocitos, ¿no? Estos linfocitos son aquellas consideradas las células blancas, ¿no? Que van a migrar rápidamente desde la sangre hacia las zonas de lesión o en las zonas donde hay un proceso inflamatorio, ¿no? En condiciones normales, este tipo de células se considera que son escasas en el tejido, ¿no?
Su función normalmente son los procesos de defensa o su función es de defensa. Incluye todo lo que son los tipos de granulocitos, los monocitos y los eosinófilos. Acá tenemos una vista histológica en las cuales podemos ver más de cerca los que son los eosinófilos. Se consideran dentro de las células de defensa o dentro de los glóbulos blancos del tipo granulocitos porque producen gránulos, ¿no? Entonces, como lo vemos acá, y estos gránulos tienen una característica porque tienden a teñir estas células de color rojo. Entonces, cuando lo vemos histológicamente, lo vemos de color rojito. Acá vemos otro tipo de célula, otro ejemplo de célula. Esta es una célula que también tiene una función de defensa, ¿no? Están presentes en los tejidos conectivos laxos, en los posibles sitios donde hay entrada de algunos antígenos extraños. Estos plasmocitos se consideran derivados de los linfocitos B, ¿no? Su función es sintetizar anticuerpos, ¿no? Entonces acá como se ven los plasmocitos, el plasmocitos, ¿no? Y cómo se puede ver su aparato de Golgi. No voy a hacerle un pequeño zoom en esta parte para que ustedes lo vean con mayor detenimiento, ¿no? Entonces esta zona donde está más teñida, ¿no? Se considera la zona del aparato de Golgi. La sustancia fundamental o la sustancia intercelular, esto ya viene a ser un componente de nuestra matriz extracelular propiamente dicha. Esta matriz o esta sustancia fundamental o intercelular es una sustancia, ¿no? Que se caracteriza de acuerdo al tipo de tejido que compone, ¿no? Tiene una función muy especial porque sostiene a las células, las mantiene unidas y proporciona el medio en que éstas se van a comunicar, en las cuales se va a establecer el intercambio de sustancias entre la sangre y las células, ¿no? Es muy importante la sustancia fundamental o intercelular. Esta sustancia fundamental o sustancia intercelular es producida por las propias células, ¿no? Como ya lo dije, puede ser líquida, puede ser gelatinosa, puede ser sólida, puede ser amorfa, dependiendo del tejido que está conformando. Eh, Tiene varios tipos de moléculas que lo conforman. En verdad son consideradas dentro de las grandes moléculas, como vamos a tener combinaciones de polisacáridos y proteínas, ¿no? Como por ejemplo, dentro de una de las proteínas que encontramos dentro de la sustancia fundamental o intercelular es el ácido hialurónico, que escuchamos bastante en las propagandas o en la televisión, ¿no? También te va a contener proteínas de adherencia que van a establecer interacciones entre las membranas plasmáticas porque van a ayudar a anclar a las células y van a proporcionar tracción al movimiento entre ellas, ¿no? Entonces, como lo vuelvo a repetir, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Voy a poner el pequeño zoom acá para que ustedes lo vean. Entonces, toda la sustancia intercelular puede ser líquida, puede ser amorfa, puede ser gelatinosa, y es la que se va a encontrar pues en el medio externo de las células, y también va a estar entre esos espacios vacíos que dejan también las fibras que se van a encontrar también en el tejido conjuntivo, ¿no? Vamos a subir un poquito más la imagen y, como le digo, esta sustancia fundamental va a adquirir su forma, ¿no? De acuerdo al tipo de tejido que conforma. Por ejemplo, acá lo vemos media gelatinosa, acá estamos viendo el tejido cartilaginoso, sustancia intercelular más dura, más solidificadas como en el tejido óseo, ¿no? Acá la vamos a ver en menor cantidad, ¿no? Porque es un tipo de tejido conjuntivo denso, pero lo vamos a encontrar más líquido, ¿no? Acá lo vamos a ver escaso porque acá ya estamos viendo un tejido epitelial, ¿no? Y acá lo estamos viendo de manera más amorfa. Entonces, así es como se ve el tejido, la sustancia intercelular entre las células de los tejidos.
Vamos a ver otro ejemplo de la sustancia fundamental. También vamos a hacer acá nuestro zoom para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y la sustancia fundamental va a ser aquella que se encuentra entre las fibras y las células, ¿no? Que forman el tejido conjuntivo, pero esto ya es parte de lo que es la matriz extracelular. Ahora, si hablamos del componente fibrilar que conforma la matriz extracelular, ya hemos hablado que vamos a encontrar tres tipos de fibras. En primer lugar, vamos a hablar de las fibras colágenas. Justamente como su nombre lo dice, está constituida por esta proteína llamada el colágeno, ¿no? Son las más abundantes en el tejido conectivo. Si hablamos en cuestión a diferencia de tamaño, si las comparamos con las otras fibras que componen la matriz extracelular, podemos hablar que estas son las fibras de mayor tamaño que se encuentran en la matriz extracelular. Otro tipo de fibras son las fibras elásticas, ¿no? Estas están constituidas por una proteína llamada la elastina, ¿no? Normalmente las encontramos en abundante cantidad en la pared de la aorta. Justamente esta proteína o estas fibras elásticas es lo que le proporciona a estas arterias la propiedad de poder dilatarse cuando hay el pasaje de la sangre por medio de los vasos sanguíneos, ¿no? Le permite dilatarse, aumentar de tamaño sin romper las paredes de los vasos sanguíneos, y esto gracias a las fibras elásticas, ¿no? En diferencia de tamaño, podemos decir de que son extremadamente mucho más pequeñas en comparación a las fibras colágenas, ¿no? Pero si hablamos de tamaños, es en tamaño intermedio, ¿no? Entre las tres fibras que componen la matriz extracelular. Si hablamos de las fibras reticulares, son consideradas las fibras más pequeñitas de estos tres tipos de fibras que componen la matriz extracelular. Son fibras muy finitas y son abundantes en los órganos hematopoyéticos, como por ejemplo la médula y el vaso, ¿no? Entonces, estas fibras, ¿no? Las vamos a poder encontrar pues en la hipodermis, en las dermis, en los tendones, en el cordón umbilical, en las paredes grandes de las arterias o en la hipodermis, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos histológicos acerca de estas fibras. Acá es como nosotros vemos las fibras colágenas. Acá las vemos en una imagen mucho más panorámica. Acá la vemos a un mayor aumento, ¿no? Primero la vamos a ver, vamos a ayudarnos con el zoom, ¿no? Entonces miren, estas zonas rosadas que se han teñido, ¿no? Vienen a ser las fibras colágenas, y estas fibras colágenas están producidas por estas células que vemos acá, que vienen a ser los fibroblastos, ¿no? Son las más abundantes, son las más conocidas, son las que más vamos a encontrar en las muestras histológicas, ¿no? Entonces acá hay una imagen mucho más grande porque está mayor aumento de lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo acá las fibras colágenas, que son las que se marcan más, se tiñen más con la hematoxicilina. Y acá abajo vemos lo que son las células, que son los fibroblastos. Fibras colágenas y los fibroblastos. Entonces, normalmente hematoxicilina y eosina para la coloración que se utiliza, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación del tejido conectivo, tenemos que hablar que en el tejido conectivo, como es un tejido que contiene abundante tipos de tejidos que los conforman, vamos a tener dos tipos de clasificación. Primero vamos a tener un tipo de clasificación de tejido conectivo del tipo ordinario, que más cumple una función estructural dentro de todos los tejidos, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de tejidos acá específicamente dentro de la clasificación del tejido conectivo ordinario, en las cuales vamos a encontrar el tejido conectivo laxo o areolar y el tejido conectivo denso, ¿no? Si hablamos del tejido conectivo laxo o areolar, se caracteriza porque este está constituido por fibras colágenas finas, bastante finas, pero se caracteriza por contener abundante número de células, ¿no? Abundante número o hay bastante abundancia de células en este tipo de tejidos, ¿no? Un ejemplo de este tipo de tejido conectivo laxo o areolar es la hipodermis, ¿no?
En cambio, cuando hablamos de un tejido conectivo denso, estamos hablando de lo contrario, ¿no? Acá hay un mayor número de fibras colágenas de mayor tamaño y la cantidad de células es mucho menor. Como por ejemplo, este tipo de tejido conectivo denso lo vamos a encontrar en las dermis y en los tendones. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que son estos tipos de tejidos a nivel histológicos y miren como lo vemos acá, vemos un ejemplo de tejido conectivo laxo, en las cuales encontramos gran abundante cantidad de células, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos células adiposas, encontramos macrófagos, ¿no? Encontramos fibroblastos, o sea, diferentes tipos de células y vamos a encontrar, sí, fibras colágenas, de repente vamos a encontrar fibras elásticas, fibras reticulares, pero en menor cantidad, ¿no? Y vamos a encontrar mucho más sustancia intercelular. A cambio vamos a ver en la otra imagen cómo vemos un tejido conectivo denso, ¿no? Entonces miren, la característica clara de un tejido conectivo denso es que va a haber mayor cantidad de fibras colágenas y va a haber menor cantidad de presencia de células, ¿no? Y también se va a ver poco espacio para la sustancia intercelular. Vamos a ver el otro ejemplo del tejido conectivo denso, en las cuales vamos también a tomar el zoom y miren, acá es otro ejemplo del tejido conectivo denso, en las cuales vemos poca presencia de células, ¿no? Mayor cantidad de presencia de fibras colágenas. Vamos a ver otro ejemplo histológico también, vamos a tomar el zoom y en las cuales acá nos muestran, miren, en lo que es el tejido conectivo laxo frente a un tejido conectivo denso, ¿no? Entonces, la primera característica que vamos a ver acá en estos dos tejidos es la cantidad de células, ¿no? Por ejemplo, acá en el tejido conectivo laxo vemos que hay gran abundad y diferencia de células, ¿no? En diferencia del tejido conectivo denso que carece de ellas, ¿no? Se ve, pero en menor cantidad, ¿no? Y en cambio en el tejido conectivo laxo se ve menos presencia de lo que son las fibras colágenas, a diferencia del tejido denso que se ve gran cantidad de fibras colágenas en la imagen. Vamos a utilizar el zoom para otra imagen también, en las cuales también vemos un tejido conectivo denso y un tejido conectivo laxo, ¿no? Acá miren, abundantes células, poca cantidad de fibras colágenas, en diferencia de un tejido conectivo denso, bueno, en este caso irregular, porque se ve también presencia de bastantes espacios para la sustancia intercelular, ¿no? Entonces, allí ya hemos podido ver las diferencias de cómo se clasifica el tejido conectivo de manera ordinaria, ¿no? Ahora vamos a hablar de la clasificación del tejido conectivo con funciones especiales. Ahora, si hablamos del tejido conectivo con funciones especiales, vamos a encontrar aquellos tejidos que cumplen la función de relleno, aquellos tejidos que cumplen la función de sostén y aquellos que tienen una función más circular, ¿no? Dentro del tejido de relleno vamos a encontrar el tejido adiposo propiamente dicho. Dentro del tejido de sostén vamos a encontrar el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, y dentro del tejido circulante el tejido sanguíneo y el tejido hematopoyético. Solamente quiero hacer una aclaración en este punto de acá, que es el tejido de sostén. Vamos a ver artículos, vamos a ver libros donde hay una clasificación donde a este tejido de sostén le llaman el tejido locomotor. En este tejido locomotor ingresa el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido muscular. Algo que quiero que sepan es que tengan en cuenta que cuando estudien este tipo de tejidos, tengan en cuenta mucho las características de cada uno de los tejidos. Se van a dar cuenta de que si bien el tejido está dentro de la clasificación del tejido conectivo con funciones especiales, podría cumplir, ¿no? Debido a las características que muestra ese tejido, ¿no? Podría cumplir bien o podría estar bien dentro de esta clasificación de tejido conectivo con funciones especiales. Entonces, vamos a hablar de algunos tejidos conectivos con funciones especiales, no de todos, porque sería llevarnos 2 o 3 horas de clase, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de algunos de los tejidos conectivos con funciones especiales.
¿no? Para que vayamos entrando ya de lleno a lo que es el tejido conectivo, ¿no? Entonces acá vamos a hablar del tejido mucoso. Este tejido mucoso se caracteriza porque contiene abundante sustancia fundamental del tipo amorfa gelaginosa. Este tipo de tejido mucoso se encuentra en el cordón umbilical, con frecuencia recibe el nombre de gelatina de Wharton. Como lo vemos acá, los voy a poner el pequeño zoom para que ustedes vean, ¿no? Es como una gelatina. Se considera el tejido conjuntivo amorfo, ¿no? Acá lo vemos también en otra imagen donde vemos pues las células mesenquimales, ¿no? La sustancia intercelular, también vemos fibras colágenas, ¿no? Vamos a quitarle el zoom. También dentro del tejido conectivo con funciones especiales, el tejido de relleno, que viene a ser el tejido adiposo, que está constituido por las células llamadas los adipocitos, que desempeñan una función importante en la homeostasis energética. Ya, como ustedes ya lo habrán visto en biología celular, en biología general que ustedes han estudiado, una de las fuentes de energías para el cuerpo, si bien es cierto, utilizamos la glucosa como fuente de energía para obtener el ATP, también otra de las fuentes de energías, ¿no? Vienen a ser los adipocitos. No me hubiera gustado de repente de que en biología se incluya la muestra o se incluyan imágenes de algunos seres vivos que tienen gran cantidad de este tipo de tejido adiposo, como son las ranas, los sapos, ¿no? Que tienen un cuerpo amarillo donde lo utilizan también como fuente energética, ¿no? Entonces, el tejido adiposo entonces también sirve para la homeostasis energética, no solamente cumple una función de relleno. Vamos a encontrar dos tipos de tejidos adiposos, el tejido adiposo del tipo unicelular, ¿no? Que es el característico, el que nosotros más conocemos, tiene una característica que almacena energía, también nos ayuda para el aislamiento térmico, amortigua órganos vitales, ¿no? Secreta hormonas, y el otro tejido adiposo es el multicelular, ¿no? Que tiene otra función más que tiene que ver con el metabolismo que genera calor, aumentando la temperatura de la sangre. Voy a poner el zoom para ver este tipo de tejido. Entonces acá vemos el tejido adiposo unicelular, como lo vemos acá en una imagen acá mucho más aumentada, ¿no? Y acá vemos el tejido graso multicelular, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, acá vemos cómo se encuentra en las zonas donde se encuentran los lípidos dentro del tejido multicelular. Entonces, acá vemos los diferentes tipos de tejidos conectivos que forman parte, ¿no? De nuestro tejido conectivo. Acá tenemos el tejido conectivo denso que tiene una clasificación más ordinaria, ¿no? Acá vemos el tejido conectivo laxo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido de la sangre. Ahora, vamos a hablar ya específicamente de uno de los tejidos. Vamos a empezar a hablar del tejido cartilaginoso propiamente dicho, ¿no? Vamos a estudiarlo histológicamente y también embriológicamente. Si hablamos del tejido cartilaginoso, tenemos que decir que es uno de los principales tejidos de soporte. Su función es posible gracias a las propiedades de su matriz extracelular. Se considera como una estructura semirrígida que permite mantener la forma de numerosos órganos, recubre las superficies de huesos, sobre todo en las zonas de las articulaciones, que evita el roce entre los huesos y evita pues el dolor causado por este roce a los organismos. Principal tejido de soporte durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario, cuando el hueso aún todavía no está formado. También en el recién nacido se ve esa transición entre cartílago y hueso en algunas zonas del cuerpo. Si hablamos de su origen embrionario, tenemos que decir que su origen embrionario está directamente relacionado con el mesodermo, son las células del mesodermo.
¿Qué pasa con estas células del mesodermo, ¿no? En los lugares donde el embrión formará futuro tejido cartilaginoso definitivo o en las zonas donde posteriormente se transformará este tejido cartilaginoso en tejido óseo, estas células del mesodermo se van a diferenciar en células mesenquimatosas, ¿no? Y estas células mesenquimatosas se van a diferenciar a las células osteocondrógenas, ¿no? Estas células osteocondrógenas, ¿por qué se le llaman así y qué propiedad tienen? ¿No? Se le llaman células osteocondrógenas porque van a tener la propiedad de estas células poderse diferenciar a células osteógenas que van a producir huesos o células condrógenas que van a poder producir cartílago propiamente dichas. Por eso se le llama células osteocondrógenas. ¿De qué depende de que estas células osteocondrógenas se diferencian a células osteógenas o células condrógenas? Va a depender del ambiente, ¿no? Va a depender de la menor o mayor cantidad de vascularización y por siguiente de una menor o mayor cantidad de oxígeno. Si en el ambiente hay menor cantidad de presencia de vascularización y hay menor presencia de oxígeno, por consiguiente menor presencia, lo vuelvo a repetir, si en el ambiente hay menor presencia o hay menor cantidad de vascularización y por siguiente menor cantidad de oxígeno y aparte hay la presencia de este factor de transcripción llamado el SOX9, estas células osteocondrógenas se van a diferenciar a células condrógenas, ¿no? Que más adelante van a ser los condroblastos, ¿no? Entonces va a depender del ambiente. Entonces acá como nos dicen, ¿no? La escasa presencia de vasos sanguíneos, ¿no? Y la baja tensión de oxígeno. Por consiguiente, el microambiente va a carecer de irrigación y aparte va a haber el factor de expresión SOX9, ¿no? Van a ser importantes para que estas células osteocondrógenas se diferencien a células condrógenas para producir cartílago. Entonces, dentro de lo que vamos a ver es, ¿no? Dentro de la carga de los condrocitos o de estas de estas células condrógenas, vamos a ver la presencia de este factor, ¿no? Que es el SOX9. Entonces, estas células osteocondrógenas en un momento dado van a diferenciarse a condroblastos, ¿no? Y estos condroblastos van a producir o van a madurar para ser los condrocitos. Queda claro con su origen embriológico, entonces vamos a ver acerca del contenido celular, porque recuerden de que todo tejido conectivo conjuntivo tiene un componente celular y tiene su matriz extracelular. Entonces vamos a hablar del contenido celular de este tipo de tejido cartilaginoso. En primer lugar, está compuesto por los condroblastos, ¿no? Que se caracterizan por ser unas células alargadas, fusiformes, ¿no? Con gran desarrollo de los organoides citoplasmáticos y tiene una activa función secretora, ¿no? ¿Su función cuál va a ser? El de sintetizar la sustancia intercelular que va a componer este tejido cartilaginoso. Se van a transformar en qué? En dos tipos de células, ¿no? En el caso cuando maduran, se van a diferenciar a estas células llamadas los condrocitos. Estos condrocitos se caracterizan por ser células mucho más redondeadas u ovales. Su núcleo también va a ser redondeado u oval dependiendo de la forma de la célula que adquiera la célula. Van a presentar pequeñas prolongaciones y estas células siempre se van a encontrar ocupando cavidades o lagunas llamadas los condroplastos, ¿no? Su función, pues su función va a ser más de secreción de proteínas y especialmente de unas proteínas llamadas los glucosaminoglicanos que forman y mantienen la matriz extracelular. Recuerden, señores, acá los que tienen parientes de mucha edad y de repente parientes mucho más jóvenes, ¿no? No de repente no que no tengan edad, pero sí parientes jóvenes que estén sufriendo ya de una artrosis temprana, en las cuales a ellos se les da la glucosamina.
¿no? Justamente esta glucosamina es esta proteína, ¿no? Que ayuda, que vienen a ser unos glucosaminoglicanos, que justamente son los que forman y mantienen la matriz extracelular. Entonces, lo que le estamos dando a estos pacientes, ¿no? Cuando toman la glucosamina es esta proteína, ¿no? Que va a mantener la matriz extracelular. La otra transformación de estas células de los condroblastos vienen a ser los condroclastos. Estos condroclastos, a diferencia de los condrocitos, es que son células mucho más grandes, son células gigantes, multinucleadas. Eh, Normalmente se dice que están originadas por la función de los condroblastos, ¿no? Normalmente, ¿en qué momento aparecen? Porque no son perennes dentro de este tejido, aparecen durante la histogénesis del cartílago o durante el recambio del cartílago, ¿no? Su función normalmente es más fagocitaria, remueven las células y la sustancia intercelular durante la condrogesis, o sea, durante la formación del nuevo cartílago o durante el recambio del cartílago. Entonces, este tiene una función mucho más fagocitaria. Muy bien, como todo tejido conjuntivo, también tiene su matriz, ¿no? ¿Cómo está formada su matriz? Su matriz está dispuesta de dos formas, ¿no? La parte amorfa, que es justamente la parte que conforma la sustancia intercelular, no es del tipo amorfa, pero esta sustancia intercelular pues contiene ácido hialurónico, proteoglicanos, condroitis 4, 6, sulfato de paransulfato y justamente esta sustancia intercelular amorfa compone el 70% de la matriz extracelular. El otro componente de la matriz es el componente fibrilar, en las cuales vamos a encontrar fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares que componen el 30% de esta matriz extracelular. Externamente al cartílago vamos a encontrar otra estructura llamada el pericondrio. ¿Y por qué es importante nombrarla y dejarles en claro que no es parte de lo que es nuestra matriz, ¿no? Eh, este pericondrio viene a ser una membrana, ¿no? Que es tejido conjuntivo propiamente dicha. Esta membrana está ricamente vascularizada e inerva y rodea al tejido cartilaginoso, ¿no? Justamente este pericondrio tiene una característica porque ya que gracias a que está ricamente vascularizada es justamente este pericondrio el que cumple una función de nutrir a nuestro cartílago o a las células de nuestro cartílago. Tiene una característica también, ya que este tipo de pericondrio no existe en el cartílago fibroso. eh, Su presencia es mínima en los cartílagos articulares y en el cartílago de crecimiento epifisiario de conjunción, ¿no? Tiene dos componentes este pericondrio, una zona externa llamada fibrilar, porque predominan los haces de fibras colágenas y hay pues escasa cantidad de células, ¿no? Como los fibroblastos y los fibrocitos, ¿no? En cambio, tiene una zona interna que se le llama la zona interna celular, en las cuales sí pues vamos a ver mayor presencia de células condrógenas y abundantes capilares sanguíneos. Entonces acá vamos a ver ya el componente de un cartílago, en las cuales, bueno, vemos el componente celular, en las cuales en el centro de todo el tejido cartilaginoso vamos a ver los condrocitos, no que secretan también la matriz extracelular, especialmente las proteínas. Y miren, a nivel de la periferia, en toda esta zona vamos a ver el pericondrio. Hablamos de que el pericondrio era una membrana del tipo conjuntiva, ¿cierto? Altamente vascularizada que tiene dos zonas. Acá en esta zona de acá es la zona fibrilar, en las cuales vamos a encontrar mayor cantidad de fibras, ¿no? Pero menor cantidad de células. Y en esta zona de abajo viene a ser la zona celular en las cuales ya vamos a encontrar las células condrógenas, ¿no? Y los condroblastos ya propiamente dicho, ya diferenciados, ¿no? Y entre las células maduras vamos a encontrar la sustancia intercelular amorfa, ¿no? Y bueno, otra de las características, pues, otro tipo característico de este tejido cartilaginoso que yo sé que cuando lo vean a nivel del microscopio se van a recordar inmediatamente y van a decir, este tejido cartilaginoso es que es uno de los tejidos que posee, o el único tejido que posee grupos isógenos, ¿no?
Entonces, ¿qué son estos grupos isógenos? Son los grupos en los cuales los condrocitos pues están en plena división mitótica, ¿no? Por eso se les ve agrupados entre ellos. Entonces, acá vamos viendo otro ejemplo, ¿no? Del tejido cartilaginoso. Bueno, estamos viendo el ejemplo de lo que es un corte transversal de la tráquea, ¿no? En las cuales vemos la parte que nos interesa, que es el cartílago propiamente dicho. Vemos acá el pericondrio en esta zona de acá y en esta zona también de acá. Bueno, vemos la zona vascularizada y vemos la zona fibrilar del pericondrio y vemos acá en el centro lo que son los condrocitos, ¿no? Los grupos isógenos y la matriz extracelular amorfa. Voy a ponerle un zoom para que ustedes lo vean más bonito. Entonces, miren, vemos el pericondrio en la zona inferior que se ve más bonito, ¿no? En el centro los condrocitos, acá en la periferia los condroblastos, ¿no? Y los grupos isógenos en algunas zonas de acá. Vamos a ver el tipo de crecimientos que tienen este tipo de tejido cartilaginoso. Este tipo de tejido cartilaginoso tiene dos tipos de crecimientos, el crecimiento del tipo intersticial y el crecimiento del tipo de aposición. Vamos a empezar hablando del tipo de crecimiento intersticial. Se llama crecimiento intersticial cuando el crecimiento de este cartílago se da por división mitótica de los condrocitos, que justamente da origen a los grupos isógenos que pueden ser de 2 a 8 células. Por ejemplo, acá vemos ya la división celular en las cuales se forman los grupos isógenos. Acá vemos de 2, ¿no? Grupos isógenos conformados por 2 células, ¿no? Acá vemos de 2 y bueno, seguimos viendo de 2. No vemos todavía en esta imagen de 4, ¿no? Entonces, estas células, ¿no? Aprovechando la división celular, a mayor cantidad de condrocitos dentro de lo que es esta matriz, lo que van a hacer es secretar componentes en la matriz y esto va a producir que se expanda el cartílago desde el interior, separando las células de los grupos isógenos, ¿no? Las aplicaciones de este tipo de crecimiento intersticial se dan en el crecimiento de las placas fisiarias, ¿no? Responsables de la elongación de los huesos largos. También se utiliza para reemplazar el cartílago sinovial desgastado y también para el crecimiento intersticial solo tiene lugar en el cartílago recién formado, que todavía es bastante flexible, ¿no? O en el cartílago nuevo. El otro tipo de crecimiento es el crecimiento por aposición. El crecimiento por aposición es el crecimiento que nosotros hemos visto del tipo embriológico, en las cuales las células condrógenas de la capa interna del pericondrio se diferencian a condroblastos, ¿no? La secreción de los componentes de la matriz a cargo de estas células, que son los condroblastos, van a aumentar el espesor del cartílago. Sus aplicaciones de este tipo de crecimiento por aposición lo tenemos en el crecimiento cuando aumenta el contorno del cartílago y en la mayoría de las reparaciones cuando se realiza el crecimiento del cartílago en reparaciones de cartílago se da por este crecimiento por aposición. Si hablamos de los diferentes tipos de tejidos cartilaginosos, vamos a hablar de 3 tipos de cartílagos. El primero del tipo que vamos a hablar es el cartílago hialino, ¿no? Este cartílago hialino es el más abundante, contiene fibrillas delgadas que se componen sobre todo por colágeno del tipo 2. Hablemos que ustedes ya han debido de estudiar en biología celular que el colágeno es un tipo de proteína que compone nuestro organismo, ¿no? Y que hay varios tipos de colágeno dependiendo del tipo de tejido, ¿no? O dependiendo del tipo de componente dentro del organismo. Entonces, miren, el cartílago hialino lo podemos encontrar en varias partes del cuerpo, ¿no? Es muy interesante este tipo de cartílago. ¿Dónde lo vamos a encontrar el cartílago hialino? En las superficies articulares de la mayoría de los huesos, ¿no? En las articulaciones, en los anillos en C de lo que es la zona de la tráquea, ¿no? En los cartílagos laríngeos, en los costales y los nasales, entre otros. Entonces, por eso se dice que es bastante abundante.
Dentro de su estructura vamos a encontrar bastante abundancia de células llamadas condrocitos, condroblastos. En cuestión a su célula, a su sustancia fundamental va a ser del tipo amorfa, en las cuales van a encontrar gran cantidad de proteínas, ¿no? Condromucoproteínas, proteoglicanos del cartílago, diferentes tipos de condroitín, vamos a encontrar formación de ácido hialurónico, bueno, en este tipo de cartílago es un poco escaso, ¿no? Pero uno de los factores muy importantes es que vamos a encontrar el agua, que constituyen el 75% del peso de la mayor parte de este cartílago, ¿no? Normalmente estas moléculas se van a unir o se van a adherir a los glucosaminoglicanos, que justamente es la que le da característica a este tipo de cartílago, ¿no? Y más que todo que mantiene la matriz extracelular. Dentro del componente fibrilar, componente del tipo 2, ¿no? Colágenos del tipo 2, van a componer fibras de colágeno delgadas, y vamos a encontrar que también dentro de sus componentes de la estructura de este cartílago vamos a encontrar que hay formación de pericondrio, ¿no? Entonces miren, el cartílago hialino es el más común que vamos a encontrar, es el más característico cuando estudiamos histológicamente el cartílago, en las cuales obviamente vemos el pericondrio, ¿no? Su zona fibrilar, su zona celular, donde vamos a encontrar las células condrógenas, los condroblastos, ¿no? Y en el centro pues vamos a encontrar ya la matriz extracelular y el componente celular, que van a ser los condrocitos, ¿no? Que también pueden formar los grupos isógenos y la matriz extracelular del tipo amorfa. El otro tipo de cartílago que vamos a estudiar es el cartílago elástico, ¿ya? A diferencia del cartílago hialino, este cartílago elástico posee similares estructuras, con diferencia, ¿no? De que va a contener gran cantidad de fibras elásticas ramificadas. O sea, tiene la misma estructura del cartílago hialino, pero además a esto contiene gran cantidad de fibras elásticas ramificadas, como lo vemos acá. Entonces, miren, antes de ponerles a leer en dónde están ubicados y su función, vamos a hacer un pequeño zoom a la imagen histológica para que ustedes vean la parte del cartílago, ¿no? En las cuales miren cómo las fibras elásticas se tiñen bastante a la coloración de hematoxicilina eosina, y dentro de estas fibras elásticas cómo quedan contenidos los condrocitos, ¿no? Entonces es algo que lo diferencia bastante del cartílago del tipo hialino, estas fibras elásticas, ¿no? Normalmente una de sus funciones es que este cartílago se localice en estructuras sometidas a deformación mecánica, por ejemplo, la zona de las orejas, las zonas del conducto auditivo externo, las trompas auditivas, la epiglotis y la laringe. Recuerden que esta zona, esos tipos de cartílagos son bastante movibles y bastante expuestos a lo que es la deformación. ¿Quién no se ha tocado la oreja y le ha hecho movimientos al pabellón auricular, ¿no? Y la oreja no se les ha roto, justamente por esta características de este cartílago elástico que compone el pabellón de la oreja, ¿no? El pabellón auricular. El otro tipo de cartílago que vamos a encontrar es el llamado fibrocartílago. Este fibrocartílago no se parece a los otros cartílagos que hemos visto, más bien este tipo de fibrocartílago se asemeja a lo que sería un tejido conectivo denso, eh, mezclado con un cartílago hialino. Voy a poner el zoom para que ustedes vean la imagen del cartílago, del fibrocartílago o del cartílago denso, ¿no? Y miren, una de las grandes características es la gran abundancia de fibras colágenas que compone este tipo de tejido. Y bueno, algo que es muy característico de este tipo de tejido cartilaginoso son sus células, como son los condrocitos formando grupos isógenos, que ya le he dicho que en otro tejido no lo van a ver así, ¿no? Entonces, por esa diferencia es que podemos decir que este no es un tejido conectivo denso ordinario, ¿no? Sino que es un fibrocartílago, un cartílago fibroso, ¿no? Entonces, a diferencia del cartílago hialino y del cartílago elástico, ¿no? Este contiene haces de fibras colágenas del tipo 1, no como los otros que tenían del tipo 2.
¿no? Están alternadas con espículas, se forma cuando el tejido conectivo se diferencia en condroblastos y secretan bastante matriz cartilaginosa entre las fibras colágenas, ¿no? Algo que caracteriza también a este fibrocartílago es que no contiene pericondrio. Normalmente la función de este fibrocartílago es que se vincula con el esqueleto en aquellos puntos que requieren sostén rígido y gran resistencia a la tensión. Por ejemplo, la zona de los discos intervertebrales, meniscos, algunas zonas de elementos óseos que prestan inserción a tendones y ligamentos, ¿no? Que son las zonas expuestos que requieren mayor sostén rígido, ¿no? En algunas zonas del organismo del cuerpo.